Siempre en general debe haber una condición del paciente que permita la entrada de pseudomonas. Las pseudomonas de ambiente tienden a ser sensibles a todos los antibióticos, exceptuando pues obviamente los de la resistencia natural que ellos poseen, a diferencia de las pseudomonas que ya han sido otorgadas. Esto es simplemente unos datos generales de las resistencias de pseudomonas a diferentes antibióticos. Acá tenemos ceftazidima, cefepime, piperacina, tazobactam, ceftazidima, ciprofloxacina, amikacina, metilenglicol. Ceftazidima, ¿qué tipo de antibiótico es? Es una cefalosporina. Cefepime y ceftazidima, ¿de qué generación es? De tercera. Muy bien. Cefepime de cuarta. Muy bien. Piperacilina, tazobactam, ¿qué es? No, es también un beta-lactámico más un inhibidor de tazobactam. Cefoperazona, sulbactam, tazobactam, estos son inhibidores, estos son igual beta-lactámico. Con inhibidor. Ciprofloxacina, ¿qué tipo de antibiótico es? Quinolona. Amikacina. Aminoglucósido. Y penemeropenem. Carbapenem. Dice, eso sí no se ya, pero esos son carbapenémicos. ¿Listo? Ahí y hablamos de la puerta grande, que está haciendo carbapenem. Ya no sé cómo. Listo, entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Miramos que en el tiempo las bacterias en general y las pseudomonas, miren, esos son datos del 2003 y ya eran resistentes. Ya el porcentaje de resistencia a cada una de esas cosas es bastante alto. ¿Qué tiene ella de resistencia natural? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia que una pseudomona o en general, no, una pseudomona puede tener con los diferentes antibióticos? Sí, AMC tipo cromosómica. ¿Sí? Ellas tienen una AMC cromosómica naturalita, pero también pueden tener una AMC plasmídica. Bueno, una es un decir, más de una, pero ella naturalita tiene una AMC. Pero esos antibióticos que están ahí, ceftazidima y cefepime, son antibióticos que son cefalosporinas, que son antiseudomónicas, ¿se acuerdan? Porque primera y segunda generación muy poco funcionan. Obviamente pueden tener una BLE adquirida, ¿sí? Y las BLE adquiridas son muchas, son de tipo CTX, son muchas enzimas. Pueden ser de tipo CTX-M, muchas de ellas, otras no. ¿Yo a qué iba? Ya me olvidó. ¿A qué iba? Bueno, aminoglucósidos igual, son enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Ciprofloxacina, existen genes, o sea, genes que se cambian a nivel de las girasas, gir A, gir B, gir C, gir D. Entonces lo que hacen es que al haber mutaciones en ciertas regiones calientes de esas zonas, pues la quinolona pierde afinidad. Y se acuerdan que necesitan pegarse cuando se rompió el DNA para que la bacteria se muera. Amikacinas, pues las amikacinas simplemente lo que hacen es que sufren modificaciones, es que el antibiótico sufre modificaciones. Existen diferentes tipos de enzimas que modifican, aciltransferasas, además, son diferentes enzimas. Entonces, obviamente, el antibiótico debe funcionar. Y los carbapenems, usualmente por bomba de porinas, ¿cierto? Una que no entra. O carbapenems. ¿Qué rompe? Los carbapenems. Pero miren que los porcentajes para ese momento son porcentajes altos. A las quinolonas, a los aminoglucósidos y demás. Entonces siempre, pues obviamente en pseudomonas hay que vigilar sobre todo las carbapenemasas. Y una de las cosas que pasa con pseudomonas, no solamente con pseudomonas sino con pacientes gram negativos no fermentadores, es que ellos al ser tan inactivos, metabólicamente hablando muchas veces, pues muchos pasan como pseudomonas aeruginosa, ¿sí? En los equipos normales y en los equipos bioquímicos de prueba bioquímica. Pasan como
de bacillus ¿sí? Más bien químicamente hablando. Obviamente, que es lo que dentro de las carbapenemasas, pues hay que hacer vigilancia de carbapenemasas. Usualmente las pseudomonas tienen más metalo, carbapenemasas, que serín, pero pueden tener metalo, pueden tener serín y obviamente pueden tener oxa. Entonces ustedes ven ahí que la serín está en clase molecular A y B, metalo clase molecular B, y las más descritas son KPC clase A, oxa 48 clase D, DIN, NDM, INC clase B. En Colombia, en general, muchas de ellas tienen DIN, tienen NDM, que nosotros sabemos que las NDM y las metalos son usualmente sensibles a qué. ¿Cómo? La metal. Uy, acitromicina es para la familia, pero ibas por ahí. No es acitromicina, pero si empieza por ahí, si es acetatel. Y que eso no me aprende, eso soy yo, pero no sé. Astronamas. O sea, se parece el nombre, pero no es lo mismo. ¿Sí? O sea, que eso es lo que hago yo. Digo, no me aprenda eso. Obviamente, muchas de las enzimas, pues muchas de las pseudomonas también pueden tener más de una carbapenemasa. Pueden tener KPC-BIN o pueden tener KPC-NDM. Entonces, siempre está la vigilancia de las carbapenemasas en los procesos. Este es el informe 2002 a 2022, donde miren que la mayoría, nosotros decíamos que las pseudomonas tenían casi en su mayoría más metalo. La BIN es una metalo, la KPC es una serina. Entonces miren que tenían más metalo que serina. Igualmente sigue siendo la metalo la que viene presentando los más. Ahora, esto simplemente es un ejemplo de algo que también puede suceder, y es que uno coge las gotas de los ojos. Ahora me toca aplicarme gotas de ojos todo el tiempo. Y las deja ahí eternamente abiertas y demás, y las deja mucho tiempo y vuelve y las usa. Pero ustedes ven en los hospitales, muchas veces en los hospitales y en las cirugías que hacen oftalmológicas, siempre le colocan después de la cirugía gotitas de antibiótico o algo para eso. Entonces, una de estas gotas de antibiótico en Cali, que esto fue en el 2013, estaban contaminadas con pseudomonas. Entonces, obviamente, ¿qué hacían? Pues abrían el paciente, le abrían el ojo, le hacían una lesión y le colocaban pseudomonas. Entonces, todos empezaron a enfermar, todos iban por cataratas. Miren, el problema de cataratas es que realmente es como una cirugía sencilla. Y 24 horas después, los pacientes empezaron a tener diferentes reacciones al llegar, igual. Fue una situación compleja. ¿Sí? ¿Y tienen pseudomonas? En cuestión de horas había sacado la órbita de su cavidad ocular. ¿Qué era lo que yo les decía al principio? O sea, pseudomonas bonita, pero no la tengan en el ojo porque puede ser complicado. Entonces, por ejemplo, nunca ustedes con algún tipo de lesión, una lesión ocular o posterior a una cirugía, nunca se vayan a meter en una piscina. ¿Sí? Nunca se vayan a meter en un ambiente húmedo. Esperen que estén muy bien para poderlo hacer. Porque pues muchas de las cosas pueden suceder. Ahora, mire, hay iones que son extensivamente drogoresistentes por diferentes mecanismos móviles. ¿Sí? Tienen diferentes transposones que llevan KPC, que llevan BIN y demás, y ellas de por sí tienen mecanismos estructurales que también las hacen impermeables a muchos de los antibióticos. Entonces eso hace que hayan pseudomonas de muy difícil manejo. Ahora, hay otras pseudomonas que son del grupo subcelio, pero las del grupo subcelio son más ambientales, son desnitrificadores, tienen crecimiento anaerobio, pero porque utilizan los nitratos como fuente de factor final de electrones. De lo contrario, no pueden. ¿Dónde los encontramos? En todas partes, en el humus, en el estiércol, en la paja, en el agua, o sea, en todas partes los podemos encontrar. O sea, ellos como son desnitrificadores también, o como pueden utilizar los nitratos
mezclar ciertas bacterias para que mejoren los nutrientes en las plantas y entonces las plantas crezcan mejor y los frutos crezcan mejor. Está Burkholderia. Burkholderia, tenemos problemas con Burkholderia y graves. Burkholderia también está asociada a ¿qué? Heidi, ¿a qué dijimos que estábamos Fibrosis quística. a fibrosis quística? Que hay una película frente a Burkholderia y pacientes con fibrosis que está cerca de aquí. Algo por el estilo se llama la película. Sí. De una pareja que estaba interesada. Que tienen problemas de fibrosis, pero tienen que estar lejos porque uno tiene Burkholderia y el otro no, bueno, o porque solamente el que estar en contacto y tener una Burkholderia, fregamos. Son oportunistas, también están en plantas, animales humanos. Es un se puede utilizar como biocontrolador, está en suelo, agua, o sea, nosotros lo consideramos como un complejo que se llama complejo Burkholderia cepacia. En ese complejo Burkholderia cepacia está Burkholderia multivorans y Burkholderia celocepacia. Lo que pasa es que son tan iguales que pues que es muy difícil diferenciarlas, entonces entran como en un complejo. Obviamente ellos pueden afectar mucho sobre todo a los pacientes con fibrosis quística, pero también hay otras Burkholderias como Gladioli, que tienen, Gladioli, Malay y Pseudomalay. Entonces ustedes saben que estas Burkholderias son de difícil identificación, pero por ejemplo, Burkholderia Gladioli, o sea, si es un paciente que trabaja con las plantas, con las flores, tuvo una infección posterior, bacilo negativo muy parecido, pues tipo Burkholderia, podría tratarse de una Burkholderia Gladioli, ¿sí? Pero entonces uno tiene que entrar ahí a mirar si maneja plantas, y cuál es el caso de un paciente o demás, o si es un paciente que definitivamente no tiene contacto con plantas y demás, uno no dice dónde, ¿sí? Pero también ahí entra a ser importante la actividad que la profesión que la persona ejerce, ¿sí? Porque eso te puede ayudar. Esta es otra Burkholderia que se llama trópica y pues que nos habla de su uso para la agricultura. Saúl, cuéntame qué pasa con esta Burkholderia trópica. ¿Qué es un poco lo que hablamos? Trópica es una bacteria con capacidad de utilizar nitrógeno aislado de la isóclaro, tallo y la raíz de plantas de maíz y caña de azúcar. Además de su capacidad diazótrofa, Burkholderia trópica presenta características que permiten catalogarla como una bacteria promotora del crecimiento vegetal, por su capacidad de producir siderópodos, solubilizar fosfatos, producir heteropolisacáridos, además de utilizarse como biocontrol para algunos fitoparásitos, lo que la convierte en una bacteria prometedora para sus aplicaciones en el sector agrícola. Entonces, es lo que vamos, que todos esos bacilos negativos no fermentados también pueden ser de uso a nivel agrícola o de controlador y demás, ¿no? Están Burkholderia Pseudomalay y Malay. Estas son un poquito diferentes y son más complicadas, ¿sí? Burkholderia Pseudomalay tiene que ver mucho con el agua caliente, la tierra húmeda, produce algo que se llama melioidosis. Eso tiene que ver con la producción de abscesos, pneumonías y sepsis, y está muy asociado a los campos largos, ¿sí? Y está muy asociado a que esto se produzca sobre todo en masa. Dentro de las características de ella es que ella naturaliza, es resistente a polimicina B y polistina. Sus colonias son arrugadas, es oxidasa positivo, reducen nitratos nitritos y su identificación se debe hacer por medio de antihistólicos. Estas hormonas, Burkholderia Pseudomalay y Burkholderia Malay, que también produce otra cosa que se llama el muermo. Burkholderia Malay se asocia mucho más en animales, las colonias son color crema, son homóticas, no oxida la silosa ni la sucrosa, produce algo que se llama el muermo, son nódulos y ulceraciones, también afecta vías respiratorias, está asociada a animales, principalmente caballos y híbridos. Burkholderia cepacia se encuentra en la superficie de ambientes húmedos, algunas producen pigmentos, es un fitopatógeno y produce enfermedad en la cebolla podrida.
resistente a los antibióticos, bastante resistente a los antibióticos, es naturalmente resistente a aminoglicosidos y polimicinas, puede ser resistente a beta-lactámicos por enzimas cromosomales y por PDPs alteradas, pueden tener bombas de expulsión, que obviamente estas bombas de expulsión pueden afectar a cloroquinoclonas, trimetilsulfa, y este se me olvidó que se llama, bueno, ahorita me acuerdo. Sensible, ¿a qué puede ser sensible? A trimetilsulfa, a cefotaxime, chloramphenicol, imipenem, meropenem y avalopenem. Estenotropomona-maltofilia. Estenotropomona-maltofilia ya también la conocen, ¿cierto? El es ubicuo, vida libre, agua, suelo, animales, plantas, comida. Equipos médicos. Ella tiene, los peces vienen a la sangre y tiene un olor diferente, tiene un olor como amonio. ¿Tiene un olor diferente? ¿Olor a qué? Amonio. Ella es sensible a polimixina B, a polistina, y ellos pueden, sobre todo, causar infecciones en personas con alteraciones en los mecanismos de defensa. Entonces, personas que tienen tumores, leucemia, linfomas. Dentro de sus mecanismos de virulencia está la producción de las tasas, estereasas, lipasas y aluminasas. Ella, naturalmente, resistente a diversos antibióticos, a beta-lactamasas y a inhibidores de beta-lactamasas, tiene mutaciones en proteínas de membrana externa, es resistente a aminoglicosidos y quinilonas. Dentro de los antibióticos que se utilizan para ella está principalmente el sulfamethoxazol, pero obviamente hay algunos antibióticos que se pueden probar, que se pueden combinar, como minoxidilina, piperacilina, tazobactam, picarciclina, clavulonato, que podrían ayudar en los procesos de la infección. Esto es simplemente para mostrarles que, bueno, estos son en general antibióticos para Cinetobacter, antibióticos para Burkholderia, para Estenotrophomonas, para otros no enterobacterias. Y miren que la lista empieza a ser muy cortita, el Burkholderia empieza a ser muy cortita por Estenotrophomonas. Eso también lo vimos en clase, en el laboratorio. Burkholderia se pasa, el complejo de Burkholderia se pasa en este momento, el complejo de Burkholderia se pasa, tenemos problemas con los reportes, sobre todo lo que es difusión de disco. Nos pararon puntos de corte y estamos esperando los puntos de corte porque puede que no estén funcionando. En este Estenotrophomonas, pues sí, yo soy el primero que usa como el antibiótico de elección, pero igual hay que probar algunos otros. Miren, este es el que se me olvidó. Chloramphenicol. Esta es la resistencia natural. Entonces aquí pasa lo contrario, ¿sí? O sea, aquí tenemos nosotros Acinetobacter baumannii, Acinetobacter carboxéticos complex. Este también, Acinetobacter es un complejo baumannii carboxéticos, aunque tenemos por fuera Acinetobacter pero baumannii carboxéticos son muy parecidos entre sí. Es muy difícil de diferenciar. Burkholderia se pasó complex, que ya sabemos, pseudomonas y Estenotrophomonas-maltofilia. Y miren, la resistencia natural que tiene Estenotrophomonas-maltofilia. Por eso es que los números de antibióticos para probar son mucho menores, porque es que ella tiene gran resistencia natural. Mire, Burkholderia también pasa lo mismo, la resistencia natural es muy grande. Acinetobacter baumannii no, pero Acinetobacter baumannii, igual que Pseudomonas aeruginosa, tiene una C cromosomal, que eso dificulta pues muchos de los antibióticos que se pueden dar. Acinetobacter baumannii, ustedes ya los conocen, los vieron en el laboratorio. ¿Cómo son morfológicamente? ¿Cómo son? Diplococos gram negativos. O sea, miren que en general, todos los que vimos, todos son bacilos gram negativos, pero Acinetobacter es un diplococo gram negativo. Entonces, si yo veo un diplococo gram negativo que me ingresa en un McConkey, que no es fermentador de lactosa y que tiene como un pequeño rosadito, me está gritando diciendo, muy probablemente soy, ¿quién soy? Una Acinetobacter, sí, parte usualmente del complejo, puede ser complejo Acinetobacter, calcocéticos
Baumani no es tan fácil, o sea, hace parte de ese complejo, no es tan fácil de diferenciar, pero hay un marcador que tiene Baumani de la resistencia que no tiene los otros. Por fuera de ahí podemos encontrar Acinetobacter glófico también, pero acá está. Y bueno, y otros Acinetobacter, como políticos también está. ¿Dónde está Acinetobacter? En todas partes, en la naturaleza, en los diferentes ambientes hospitalarios. Son también patógenos secundarios. Y también tiene, ya vieron en nuestro cuadrito anterior, que tiene una resistencia natural, no tan grande, o sea, dentro del grupo que vimos, que es de los que menos resistencia tiene frente a nosotros. Pero obviamente tiene una gran resistencia natural, pero una de las cosas que tiene Acinetobacter, que no tienen los otros, es una plasticidad genómica impresionante. Entonces, todo lo que llegue, lo puede ir acomodando y lo puede ir cambiando y recombinando en su material genético, ¿sí? Y eso hace que pueda llegar a ser muy resistente con todo lo que adquiere, ¿sí? Sencillito no tanto, pero ya cuando adquiere todo lo que adquiere es muy complicado. En general, nosotros lo que vemos es, como no fermentadores generales, vemos Acinetobacter, Pseudomonas, Estenotrophomonas, Elizabethinia meningocéptica, Burkholderia, pero esos no son los únicos no fermentadores. Lo que pasa es que yo les decía que usualmente pues, muchos pasaban como alguno de los anteriores, pero ya con llegada a Malidosa empezamos a encontrar muchos otros. Y además, dentro de los no fermentadores hay algunos Bacillus gram-negativos no fermentadores que necesitan hasta 48 horas de crecimiento. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos normalmente en clínica? Cuando nosotros colocamos las cajas, miramos crecimiento 24 horas para procesar. No tenemos crecimiento, dejamos hasta 48 horas. Cuando estamos en 48 horas, no vemos crecimiento, lo damos negativo a las 48 horas. Pero, en este tipo de pacientes, como pacientes con fibrosis quística o con alguna cosa especial, dejemos la caja de 48 horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un no fermentador que se llama Inquilinus limosus, que crece en pacientes de fibrosis quística posterior a 48 horas. Y entonces, si yo descarto la caja, no lo voy a ver. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Inquilinus limosus. Entonces, obviamente, los otros no fermentadores, nosotros lo que vemos en ellos es la presentación de los reportes presentados de estos no fermentadores. Y obviamente, como tenemos mejores mecanismos de detección, pues podemos encontrarlos más fácil. Están, obviamente, muchos de ellos catalasa positivos, aeróbicos, que se mejoran a 37 grados a temperaturas menores de 30, bacilos gram-negativos, cocobacilos, los podemos dividir en oxidasa positivo, oxidasa negativo, hidropositivo, hidronegativo, los podemos dividir según la reacción a la tripsina y la producción de pigmento, que son características que nos pueden ayudar. Entonces, miren, aquí empezamos a ver nombres que no habíamos visto. Entonces está Granulibacter, ¿cierto? Estos son oxidasa negativos, es que aquí no se ve. Oxidasa negativos, Acinetobacter y Granulibacter. Oxidasa positivo, tripsina negativo, Hemobacter, Moraxella, Oliguera, Paracoccus, Citrobacter. Oxidasa positivo, tripsina positivo, Alishawanena, Inquilinus, ¿se acuerdan de Inquilinus limosus? Miroides, Rhizodium, Chaguanera y demás Pseudomonas. Oxidasa positivo, indol positivo. ¿Y quienes tienen pigmento rosado? Entonces, no fermentadores con pigmento rosado: Azaria, Azospirillum, Metilbacterium y Rosumonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo un no fermentador, mi sistema bioquímico no me lo detecta, entonces yo empiezo a irme por estos grupos de diferenciación para empezar a buscar quiénes, o para llegar al máximo a quiénes. Si no lo encuentro, pues uno podría colocar como se lo identifico bacilo gram-negativo no fermentado, se solicita identificar por mano. Porque pues no llegaste, o sea, no son los comunes, no es afinetro, no es pseudo, y tus pruebas no te llegan mucho más allá. Si tienes
evidente en la sangre, temperatura óptima de crecimiento 35-37, peso bien a pH entre 5 y 6,5, pigmento amarillo, y se encuentra aislado de pacientes con enfermedades granulomatosas crónicas. O sea, uno no los ve usualmente, los ve en situaciones muy especiales. Oliguera, está Oliguera uretalis y Oliguera ureolítica. Son estados de cartilinario, ellos pueden generar sepsis. Uretralis está asociado también a crisis séptica, reducen nitratos y fenilalanina débil. Oliguera ureolítica, que es lento, colores puntiformes a las 24 horas, mayor tamaño a los 3 días e hidroliza la urea. Entonces miren que ellos necesitan muchas veces más, ¿sí? Pero los no fermentadores son otra cosa. Igual rara vez se los encuentran. Cheguanela es muy interesante porque cheguanela obviamente no es fermentador de los TCI como los encontramos, caso de acá, ¿sí? Pero miren que cheguanela es de las únicas o de las pocas que producen H2S con un TCI caso de acá. Cheguanela hay dos especies, Algae y Putrefacea, son móviles por flagelo polar, doctor H2S, colonia marrón tostado, resistentes a penicilina, cefalotina, aislados de muchos tipos de infecciones, es halófila, sobre todo Cheguanela algae, no oxida ni manchosa, ni sucrosa. Y esto solamente para mostrarles que sí existen infecciones por ellos, ¿sí? Sí hay reportes, miren, reporté 5 casos de una infección por Cheguanela. No es usual, no es lo común, pero puede pasar, puede suceder que dependiendo del sitio donde ustedes estén, pues se den una infección por una fermentadora, ¿sí? Cheguanela algae, en infección de piel y tejidos blandos. Este es inquilinos lemosos, 35 a 42, poco a 25 grados. O sea, su temperatura de crecimiento es 35 a 42, que es muy poco a 25 grados. Sus colonias son no pigmentadas, muy mucoides. Obviamente crecen TSA, Triticasa soñagar, algunas son móviles. La identificación no está en base de datos comerciales. ¿Sí? O sea, muchas de las bases, o sea, cuando ustedes lo hacen, lo colocan en el equipo siempre compara con una base de datos, ¿cierto? Y si no está en la base de datos, pues ella te va a decir pseudomonas aeruginosa o pseudomonas con un porcentaje de identificación. Está en secreciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística, es resistente a penicilina, cefalotina, doramicina, canamicina, policina, doxicina, quimitrofensilfa, sensible a antifenilis y fluoxetina. Y bueno, Profe, ¿el DSA es una cara o? ¿cómo? El DSA. Haga rectificación. Ah. Eso es para mostrarles qué pasa, miren, o sea, es real. Identificación de inquilinos limosos en pacientes con fibrosis quística. Reporte en Italia, pero entonces para poderlo reportar tengo que dejar las casos. Más. ¿Listo? Dejamos ahí.